Francisco, ¿cuándo empieza este amor por Borges? Porque la verdad que le dedicas mucha Sí, energía y muchas cosas. Te he visto haciendo conferencias. sí, Te vi una vez en La Recoleta, que me encantó una charla que diste. sí. Contanos, ¿qué edad tenías? ¿Y cómo llega Borges a tu vida? Bueno, eh, bueno, sí, siempre fui muy lector, ¿no? Tuve suerte de tener unos padres, una familia que eran lectores. Tal vez no grandes lectores, pero siempre en mi casa había libros, siempre estaban o con el diario o con un libro, siempre dando vuelta, así que me fue muy natural para mí estar leyendo. Empecé muy chico a leer, mi viejo me regaló esa colección Robin Hood ¿Te acordás? de Sí. aventuras, empecé con eso. Y Borges, supongo que por la edad en que yo recuerdo haber empezado a leer a Borges, supongo que lo debo haber leído en la escuela, pero no recuerdo nada de eso. Sí me acuerdo que en el 2005, yo tendría 14 años, 15 más o menos, salían una edición de libritos azules de Bioy y de libritos rojos de Borges con el diario La Nación. Ujú. Eran 10 tomos de cada uno y mis viejos me lo fueron comprando. Pues siempre me compraban libros, era una cosa común eso, sobre todo esas Sí. colecciones así. Y sin que ninguno ser lector de Borges, ¿no? Pero sabían que Borges era Esa algo generación de importante. padres fomentaban la Sí, lectura. sí. Sí, sí. Yo todavía soy de la generación de que se compraban enciclopedias en tomos, o ¿Te sea, ibas acordás? comprando como en Sí, cuotas, ¿no? Todos los claro. meses te llevan un Recuerdo El carnecito. Tesoro de la Juventud. Claro. ¿Te acordás de esos Yo libros? esas no, pero sí, yo agarré esta última parte, ya después a pesar de que ya tuvimos computadora y todo eso, los libros se siguieron siendo Claro. parte de mi vida. Y bueno, y me regalaron eso, yo era muy rosista, me gustaba muchísimo Rosas, estaba Ujú. fanatizado por El Restaurador. Y el primer libro que leí de Borges fue porque de casualidad lo abrí, que es El Hacedor, y Ajá. hay un cuento donde detecté la palabra rosas. Entonces me lo puse a leer y en ese momento lo odié a Borges, para mí era un salvaje unitario porque decía, es un cuento en el que Rosas es recibido en el infierno por Facundo Quiroga. Mm. Entonces, pero me fascinó. La verdad es que el cuento a mí me fascinó, aunque no estoy seguro que no lo entendí mucho, ¿no? Ujú. Pero noté que ahí había una belleza o algo que era más grande que todo lo que yo había leído. Así que desde ahí me viene. Porque el estilo de Borges es tan brillante que pese a que no decía lo que vos querías Sí, escuchar, vos te enganchabas, ¿no? Ese es un sí, mérito que tiene. Mirá que le han totalmente. pegado de tantos lados Sí. y él termina... Porque él dicen que era muy anglófilo, ¿no? Mm. Pero vos fíjate que la temática de Borges es muy criolla, de malevos, Es que ¿no? Borges tiene una concepción del criollo muy, muy heredada de Lugones, ¿no? Con esta idea de que a través de España, de la conquista y de la evangelización de España, Ujú. nos hemos hecho herederos del mundo, ¿no? A través de España nosotros somos herederos de Roma, de Grecia, de Israel, Exactamente, dice claro. Borges. Entonces, Borges ve al criollo, sobre todo al porteño. Borges es un escritor porteño, no es un escritor argentino, Ujú. por lo menos en su concepción. Borges se concentra en ser un escritor porteño. Ujú. Lo que pasa es que, claro, típico de Argentina, que todo lo que pasa en Buenos Aires parece que es el país, ¿no? Claro. Y sin ver las distintas realidades que tiene el país. Pero el gaucho está Pero bueno, siempre presente en él. es que para Borges el gaucho es un arquetipo Sí. de otra cosa, ¿no? Borges nunca escribe sobre personajes sociales, Ujú. ¿no? Para Borges un gaucho es todos los gauchos, una mujer es todas las mujeres, un hombre es todos los hombres, un cuchillero Sí. es todos los cuchilleros. Esto es totalmente intercambiable. Lo que encuentra Borges, me parece a mí, es la posibilidad universal Ujú. de estas figuras tan típicamente porteñas, sobre todo, ¿no? Claro. Como el compadrito, el gaucho. Siempre Borges viendo el gaucho rioplatense, nunca te escribe un cuento Claro, no. sobre Salta, por Él ejemplo. tenía mucha cercanía con Ricardo Guiraldes, con Ascasubi, con Lugones, ¿no? Sí, no, con Lugones más bien. Admiración que era. No, al principio Borges hace algo que dice esto, lo analiza muy bien Saer, que Borges construye su identidad pública como un polemista. Ujú. Entonces Borges cuando llega a Buenos Aires en 1921, cuando regresa de Europa, se encuentra con que
él tiene que ser un escritor. Y él quiere ser un escritor argentino, pero no le gusta la idea de que haya alguien como Lugones diciendo cómo tiene que ser un escritor. Ujú. Lugones se había convertido en una especie de tutor de la literatura argentina, ¿no? Yo hago el chiste y digo, era el papa de la literatura argentina, porque él Claro, decía que era un escritor argentino y exacto. cómo tenía que ser la literatura argentina. Y Borges se revela completamente contra eso, que es algo que después va a mantener toda su vida. Es más, incluso escribe panegíricos falsos sobre la muerte de Lugones, burlones, al punto que Lugones lo quiere retar a duelo. Lo convencen de que no, pues bueno, Giorgi siempre fue un poco miope, no era muy Claro. hábil para los deportes, Lugones lo hubiese matado. Después Borges, en algo muy típicamente borgesiano, construye su propia idea de Lugones a través de la literatura. Él rescata lo que a él le gusta de Lugones y construye un poco el Lugones que él hubiese querido tratar, y ahí se reconcilia, ¿no? Por ejemplo, cuando publica El Hacedor en 1960, Sí, se lo dedica a Lugones, pero ya es esta idea, a la idea borgesiana de claro. Lugones, ¿no? Con la que él se reconcilia. Vos das muchas charlas. La gente qué ve en Borges, ¿qué te preguntan? ¿Qué? Yo creo que muchas veces la gente se acerca por curiosidad y porque a veces hay miedo a acercarse a Borges, Ujú. ¿no? Hay una visión, viste que ahora estamos en un momento, signo de estos tiempos, totalmente antiacademicista, ¿no? Sí. Se desprecia al que estudia, la opinión del que estudió y se formó vale lo mismo que el del que no sabe, del que no se formó para nada y opina en Twitter, ¿no? Pero eso me parece que es una consecuencia de un exceso de academicismo previo, que entre otras consecuencias tuvo hacer creer que Borges, si vos no tenés 6 doctorados en islandés antiguo y hablas latín mientras dormís, no lo podés leer a Borges. Ujú. Entonces se ha creado esa idea de un Borges difícil, oscuro, que es como una montaña a conquistar, ¿no? Es como el Aconcagua de la literatura. Y eso es lo más alejado que hay de Él tenía un Borges. sentido del humor Completo, extraordinario, ¿no? completo, totalmente. A mí un sentido del humor bien criollo, argentino, ¿no? Con la Sí, ironía, que es también, si te pones a pensar, un punto en común con los británicos. sí. Para Borges es tan importante, ese sentido del humor ácido, irónico, el humor, que se llama el humor negro, que tiene otro nombre, pero bueno, para Borges, yo creo que muchas veces la gente se acerca pensando que hay que buscar herramientas Sí. porque te tiene que gustar Borges y lo Ujú. tenés que leer. Y bueno, en realidad no es así. Borges te diría, si no te gusta Borges, tirá a Borges por la ventana, ¿no? Claro. Él creo que decía, si un libro no te gusta, Lo tenés que abandonar. déjalo. Sí, sí. Escúchame, Francisco, él dio mucho tiempo literatura inglesa, creo que en la Universidad de Buenos Sí, Aires, sí, sí. y sin tener títulos Sí, Borges que no lo terminó el habilitaran. bachillerato. Claro. Sí. Borges es el verdadero Sí, sí, self-made man. un autodidacta. Sí, completo. Lo que pasa es, bueno, era Borges, ¿no? Y ahí quiero llegar. El papá y la mamá de Borges Mm. deben haber sido personas muy especiales. El papá sé que también sufría como él de una ceguera, Sí, pero contame ahí cómo era el grupo familiar con la hermana, ¿no? Que se sí. dedicó al arte. Bueno, Sí, una contanos. gran artista plástica. Bueno, Borges se cría en un medio bastante extraño para lo que era Argentina, porque él es descendiente de inmigrantes británicos, Ujú. ¿no? No de lo típico que es ser descendiente de inmigrantes españoles o un poquito más avanzado en el tiempo italianos, franceses. Borges se cría entonces en una especie de biculturalidad, porque la Ujú. verdad, la cultura británica en la vida de Borges fue muy importante, al tiempo que Borges aprende a hablar en español y en inglés al mismo tiempo. En su casa, Era una casa bilingüe. no, se hablaba en inglés directamente, no. Su abuela inglesa había impuesto Claro. esto, su padre, también muy anglófilo, decide seguir esto. Es más, la madre de Borges tiene que aprender el inglés para poder comunicarse en su casa. Y además, Mm. pensar la época, ¿no? Final del siglo XIX, darle la educación que el marido quería. No había otra chance. Eh, yo no sé si por el lado de la madre hay un militar, ¿no? Suárez, a ver, Sí. ¿cómo es eso? Bueno, Creo que se inmola en un caballo, ¿no? A ver, ese es el padre de su padre, el abuelo paterno, ah, el claro, coronel Borges. Lo que tiene Borges. Borges es que él decide cuando cuenta su historia
familiar decide como dividirla en dos compartimientos estancos. Ujú. Los Suárez y los Acevedo, o sea, la rama materna, son la valentía, la guerra, el guerrero, ¿no? Y los Borges son los Borges Haslam, Haslam su abuela materna, el apellido de su abuela materna, la parte intelectual, Ujú. que no es tan así porque del lado de su familia paterna está el coronel Borges, que es Claro. este que vos haces referencia que, a ver, Borges a veces es difícil explicarlo porque Borges, nosotros conocemos la historia de la familia Borges desde Borges, porque no eran los personajes que hacen la historia argentina. La historia de cualquier país la hacen presidentes, generales, Claro. ¿no? Dictadores en todo caso, pero no coroneles y figuras menores, no quedan en la historia. Y los abuelos, sobre todo los abuelos paterno y materno de Borges, son dos figuras más bien menores, militares menores. El más destacado, No importa. el más destacado es, te lo corto porque si no va a empezar a sonar todo, estoy sintiendo. Y tengo que apagar. ¿Querés que cortemos y empecemos esa partecita? No, no. ¿O vos la cortás después? No, córtale. Listo. Estos dos abuelos, materno y paterno de Borges, son militares muy secundarios de la historia, que pueden pasar totalmente desapercibidos. Un poco más si su bisabuelo materno, el coronel Suárez, que es el que que está en el Ejército Libertador, pero Borges decide construir una historia argentina con sus propios héroes y villanos. Por eso Borges no habla de San Martín, no habla de Belgrano. También en esta idea de ¿No que... habla porque era crítico de ellos? No, por un lado porque le parece que un militar tiene que tener una muerte heroica. Y para Borges, en el fondo, San Martín, Rosas, terminan siendo cobardes porque no mueren en la guerra, se van a morir de viejitos. Tiene sentido épico, ¿no? Sí. Y además porque en el fondo, como para Borges, todos son arquetipos reemplazables unos por otros. Un general libertador es reemplazable por un coronel que está luchando por la libertad y la independencia. Claro. ¿No? Entonces para Borges nosotros conocemos una versión de la historia argentina totalmente atravesada por la épica, pero que bueno, tal vez en los papeles no fue tan así. Uh-huh. Este famoso coronel Borges que cuando ve la derrota se inmola, se pone un poncho blanco, se sube un caballo blanco y carga el suelo contra el enemigo para que lo maten. Bueno, hay que ver si es tan así. Habrá sido él, claro. Es más linda la versión de Borges, ¿no? es mucho mejor. Claro. Y en el fondo, como para Borges, la historia es una ficción. Uh-huh. La historia es una ficción más como una novela. Entonces es totalmente reemplazable. ¿Él nace en Palermo? No, él nace acá cerquita, en la calle Tucumán, acá en Retiro, en la casa de su abuela materna, muy de la época de nacer en las casas, ¿no? No se acostumbraba a ir a hospitales, o no sé si... Estamos hablando de 1899. 1899. Después se mudan a Palermo hasta 1914, que se van y se instalan en Europa hasta el año 21. ¿En Suiza? Borges va a vivir desde el 14 hasta el 19 en Suiza, porque los agarra la Segunda Guerra. Claro. La idea de sus padres era darle un poco una educación europea a sus hijos. Y además el padre se tenía que hacer tratar de su visión por... Uh-huh. Había un médico en Suiza que supuestamente había desarrollado un tratamiento experimental, que bueno, es un fracaso, porque era el médico que venía a la casa y le hacía un raspaje del globo ocular con una cosa... ¿El papá era de un hombre de dinero, una posición? No, la familia de Borges eran de una clase media acomodada de finales del siglo XIX, ¿no? El padre era secretario de un juzgado nacional, claro. Con a ver, obviamente tenían un nivel económico que les permitía superior a otro, a Europa, claro, exacto. pero no eran... Y él tuvo una institutriz, ¿no? Claro, el padre, como era anarquista spenceriano, no quería que sus hijos se educaran ni en la historia patria, lo que él llamaba el culto a la patria, ni en el culto religioso. Porque a pesar de que las escuelas eran laicas y públicas, era muy frecuente, ¿no?, que las visitaran curas, exacto, que hubiera clases de catecismo. Entonces el padre de Borges tenía tirria a eso. Y los educan en la casa en inglés con una institutriz inglesa, Miss Tink.
Ujú. ¿Alguna vez él sufrió en esos poquitos años que fue a la escuela bullying o algo? Sí, la pasó muy mal más. Pobre Borges, hay que ¿Usaba anteojos imaginárselo de chico? con unos anteojos, culo de botella, Ujú. medio gordito, que no era muy bueno para los deportes y encima iba a la escuela vestido con uniforme de escuela inglesa, de Ujú. Eton, con Mm. cuellito, ¿cómo es? Corbatita, sombrerito, no, era Y de el ese mundo de mundo. él era la biblioteca, porque el papá tenía una biblioteca. Totalmente. ¿Alguna vez él dijo, yo me veo de chico tirado en el piso, Sí. leyendo y leyendo? En esta cosa de que los dos niños, Borges, él y su hermana, vivían muy aislados, Ujú. pues realmente no tenían contacto fuera de su casa más que con gente grande y nada más. Entonces ellos se la pasaban jugando entre ellos y Borges encerrado en la biblioteca también. Ujú. Más, a él le gustaban tanto los tigres que cuentan que le habían regalado una piel de tigre al padre y que probablemente no habrá sido un tigre de estos asiáticos, debe haber sido Claro. alguno de estos de De hecho, estos tiene un felinos cuento de los grandes, tigres, ¿no? claro, estos felinos grandes de Sudamérica. Por el padre de Borges era originario de Entre Ríos, así que debe haber sido alguno de estos, un jaguarete, alguna cosa así. Pero Borges, para el niño Borges, para Georgie, eso era un tigre y él se acostaba en esa alfombra a Mm. leer, apoyaba el libro en la cabeza del tigre y ahí leía, y tenía fascinación. Es más, la madre dice que cuando iban al zoológico y él no se quería ir porque estaba embelesado por los tigres, tenían que amenazar con que no se ¿Cómo los lo traía. imaginás? Con un chico tímido. Recontra, un chico muy A lo tímido. largo de su vida tuvo amigos. Sí, pero Borges siempre fue muy introvertido, muy tímido. Pensá que era un niño que se crió sin otros niños. Y en una época en que a los niños se los trataba un poco como adultos pequeños, ¿no? No Ujú. había esta cosa de los mimos, el amor que eran bastante severos en algún punto. Claro, era un mundo de adultos, me parece, donde él Mundo de estaba. adultos, sí, sí, totalmente. Eh, Tuvo amigos y tuvo amores. Sí, Borges muy Las mujeres de enamoradizo. Borges han sido. Me acuerdo de Elena Canto, ¿no? De Estela Canto, sí. Estela Canto. Borges fue muy enamoradizo, sufrió mucho. Uno a veces no lo piensa a Borges como una figura enamorada, romántica, pero en sus poesías siempre hay algo relacionado, ¿no? Incluso en algún momento escribe eh, hay una mujer que me duele en todo el Ah, cuerpo, qué ¿no? hermosa frase. Sí, sí, sí. Se llega a casar, se Mm. divorcia. La parte del divorcio es muy graciosa porque unos amigos no lo. Borges un día no, le dice a la mujer, ya vengo y no vuelve Y no más a la vuelve más, casa. claro. Fue un matrimonio muy, muy forzado. La madre un poco de Borges, viendo que Borges ya se casó en 1965. O sea, tenía ya 66 66 años. años. La madre un poco lo empuja por esta idea de, bueno, yo me voy a morir y quién lo va a cuidar a George. Por Claro. él seguía viviendo con la ¿Y madre. ya tenía acentuada la ceguera? Sí, sí, sí. Sí. A partir del año 55 Ah, ya no ve directamente. claro. Él está en la biblioteca y es Sí. ciego. Sí, en Es, el año 55, cuando lo nombran director de la Biblioteca Nacional, es cuando él ya no puede leer. claro. Esa ceguera en realidad fue bastante gradual, ¿no? Él siempre tuvo problemas de visión. A partir del año 55 él dice, ya no puedo distinguir los rostros y ya no puedo leer. Y Ujú. después progresivamente hasta el final de su vida se fue apagando todo hasta el punto de que él llegó en los últimos años, él veía sombras nada más, Claro. pero no podía distinguir qué es lo que había, ¿no? Y él escribe ese poema tan famoso, el poema de los dones, que Que me dice, llegaron las dos cosas juntas. sí, Qué hermoso que es dice, eso. nadie rebaje a lágrima o reproche esa declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Qué hermoso. Bueno, me ha encantado hacer este recorrido por la vida de Borges. Me has contado cosas que realmente no sabía. He aprendido mucho. Estoy más que agradecido. ¿Qué querés qué te gustaría decir que yo por ahí no te pregunté o no salió el tema? No, a mí me gusta pensar por qué 40 años después seguimos con Borges entre nosotros. Borges no se murió el 14 de junio de 1986 en Ginebra. Borges simplemente desapareció físicamente, pero se volvió una especie de espíritu literario. Sí, sí, coincido, con Está una presencia. totalmente entre nosotros, Sí, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver también con esta idea que Borges pone siempre primero al ser humano, antes que a los nacionalismos, antes que a las ideologías.
Él dice, bueno, a las cuestiones a que las fronteras, dice, son cosas que solo le interesan a los cartógrafos. Entonces Borges tuvo este espíritu universal, muy arraigado también en lo criollo, pero ha buscado que la literatura sea algo que hermane, ¿no?, a las personas. No importa de dónde uno venga, no importa de dónde uno sea, que se pueda encontrar en la literatura. Y eso creo que en un mundo como hoy, que parece tan conectado, pero cada vez está más todo el mundo peleándose con todo el mundo, creo que nos deja eso, ¿no? La literatura es un lugar que está por encima de todo, ¿no? Casi es una cuestión, Sí, ya que Borges no fue un hombre religioso, podríamos decir que de alguna forma él tuvo fe en la literatura, ¿no? En la claro. literatura como un puente entre los seres humanos. Y me parece que Borges, sin saberlo, terminó viviendo de una forma que hoy dos papas consecutivamente nos dijeron, ¿no? Hablar de la literatura como un puente entre las personas, ¿no? Yo que recién te recordaba que he sido nada más que un lector, creo que el cuento que a mí más me pegó fue Guayaquil, Es un cuentazo. que me parece que es maravilloso. Mm. ¿A vos cuál es el que más te gustó? Si hubiera uno. Sí. Bueno, es difícil siempre elegir, pero a mí hay un cuento que me gusta muchísimo, A está en ver, El Hacedor, que se llama La Trama. Es un cuento de apenas 100 palabras, que es formidable. qué Empieza bueno. con Julio César y termina con un gaucho. Me parece que es un cuento Genial. formidable. No les voy a contar para así lo pueden Bueno. leer. Es un cuento súper breve y es un Borges esencial. Bueno, más que agradecido, Francisco, por esta charla que nos has dado. Acá también se está respirando Borges, Sí. está lleno de libros, de cosas, de recuerdos de Borges. Francisco, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por permitirme estar en el canal y bueno, a seguir leyendo a Borges.